Bueno, vamos en primer lugar, con relación a la ley de amnistía, señalar que la Asamblea aprobó una ley de amnistía. Esa facultad nadie discute, que está establecida en la Constitución. En la Constitución, el artículo 187, numeral quinto, que le corresponde a la ley, a la Asamblea Nacional, dictar leyes de amnistía. Pero es que la misma Constitución, en su artículo 29, establece un límite. Es decir, no es una potestad absoluta, una potestad relativa. Y el límite es que no se puede generar impunidad creando una ley de amnistía que afecte la violación de derechos humanos o que impliquen algo más grave como son los delitos de lesa humanidad. Ahora, pero para que eso sea así, doctor Mora, en el expediente de un caso tiene que estar señalado que se trata de delitos de lesa humanidad o crimen contra los derechos humanos, y habría que empezar por allí, ¿no? Si en el juicio, si en el proceso de juicio, por ejemplo, si la Fiscalía instruyó un expediente o el fiscal y el tribunal está ya procesando el caso, si en ese caso no aparece la acusación, eso no se puede agregar después. Lo que pasa es que el Ministerio Público hace una repetida imputación y en el proceso judicial el juez va a calificar los hechos. Y cuando el juez va a calificar los hechos, tiene que descubrir o analizar el espíritu, propósito, razón de la ley y tipificar el hecho de acuerdo al supuesto concreto en base al supuesto abstracto que está en la norma. Si el supuesto abstracto que está en la norma implica violación de derechos humanos o delitos más graves todavía que afecten, entonces duda que el delito es contra los derechos humanos, el delito puede implicar lesa humanidad. Fíjese, en esta ley están unidos, la amnistía viene de amnesia, del griego. De olvido. Es decir, olvido. Tiene un efecto hacia el futuro y hacia el pasado, es decir, stun y snun, que es un término latino que se usa en el derecho. En dos palabras, la persona no fue responsable de nada, sea un homicidio, sea lesiones graves, sea lesiones gravísimas, sea otro tipo de delito asociado. Normalmente la amnistía también se da para delitos políticos o delitos comunes asociados en la materialización de esos delitos políticos. Pero técnicamente hablando y doctrinariamente hablando, la amnistía no es para delitos comunes o para delitos de una naturaleza que no tiene nada que ver con la política. Entonces, por ejemplo, en esta ley no solamente se está dando amnistía para personas que pudieran estar involucradas en hechos cuyos, aunque no sean políticos, a lo mejor hay un móvil político ulterior, pero favorece, por ejemplo, delitos de corrupción. Cuando se exonera de responsabilidad administrativa a un funcionario público que estuvo implícito o implicado en hechos de corrupción y tiene un acto administrativo firme de la Contraloría donde lo inhabilita, y esta ley perdona esos ilícitos administrativos, lo que estamos estimulando es el fenómeno de la corrupción. Esta ley, cuando favorece, por ejemplo, a personas que estuvieron directamente involucradas en el golpe de Estado. El golpe de Estado del 2002 fue una conspiración perversa con unos francotiradores para matar inocentes de la oposición y del gobierno. Y esos hechos, muchos de ellos todavía están impunes. Entonces no puede ser que, por ejemplo, esta ley de amnistía ponga en libertad a Pedro Carmona Estanga, que desintegró todos los poderes públicos, se cometió un secuestro contra el presidente, etcétera. No puede ser que todos los que estuvieron involucrados en el paro petrolero que le causó al país millones y millones de pérdidas, sobre todo con ocasión de las víctimas inocentes que ese paro ocasionó, la afectación del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a circulación. El país, yo era presidente encargado del Tribunal Supremo, doctor, estuvo a punto de una guerra. Ahora, las sociedades no pasan las páginas. Sí, pasar la página. Por ejemplo, imagínense que Mandela no hubiera pasado esa página, ya en Sudáfrica hubiera pasado, digamos, hubiera aplicado ese criterio a los efectos de no perdonar allá en Sudáfrica, estaría Sudáfrica llena de muertos, ¿no? Una guerra, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por supuesto que se puede pasar la página. Ahora, ¿cuál es la manera de pasar la página? En primer lugar, que las personas presuntamente involucradas reconozcan
que tuvieron una determinada conducta política acertada o equivocada, pero asuman su responsabilidad. Por ejemplo, la amnistía que ha favorecido a líderes de izquierda ha sido con esa condición. Ellos han pedido perdón por lo que hicieron. Por ejemplo, un dirigente que estuvo en la guerrilla. No, yo estuve en los años 60 en la lucha política, militando en el MIR, ¿no? en la cantidad con el Partido Comunista, con la Juventud Comunista, y después con el FNFAL. Y nosotros nos fuimos a la subversión públicamente porque estábamos en contra del orden constitucional y asumimos las armas con responsabilidad. Eso implica aceptar la solicitud de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la FARC y el gobierno colombiano, es un gobierno neoliberal. La FARC es una organización de inspiración marxista-leninista. No está sentado en La Habana negociando y ambas partes no reconocen que ambas partes han cometido excesos que han afectado a víctimas inocentes y no le han perdido perdón a esas víctimas. Y no solamente hay un capítulo especial en la posible paz en Colombia dedicada a ese tema. Entonces, yo no me puedo reconciliar conmigo mismo. La reconciliación es un acto mutuo, bilateral. Por ejemplo, si una pareja se ha separado y se reconcilia, se extingue la separación de cuerpos legalmente y no se convierte en divorcio. Entonces, la reconciliación, claro que es posible. El gobierno y la oposición deben utilizar el diálogo político para resolver los grandes problemas nacionales. Fíjate claro, pero por ejemplo, si el gobierno no está de acuerdo, por ejemplo, y la Asamblea tiene facultad de dictar una ley de amnistía, bueno, ¿por qué la Asamblea no la puede dictar? La puede dictar perfectamente, siempre y cuando no implique de una u otra manera la vulneración del artículo 29 de la Constitución que le acabo de mencionar. Ese es un límite. De tal manera que la ley de amnistía, en mi opinión, pudiera generarse hacia el futuro. Ahora, toda esta ley es impugnable, o sea, no tiene esa ley nada recuperable, nada reivindicable. Ella se inspira en la exposición de motivos. Invocan al Papa Francisco, ¿no? Y dice, no hay que tener miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo. Bueno, si eso es verdad, si esta voluntad política es verdad, yo creo que es el momento que tanto la oposición como el gobierno se pongan de acuerdo en un diálogo o en una negociación, manteniendo cada quien sus principios. El país tiene dos grandes problemas urgentes. Es el problema de la economía, la crisis económica y el problema de la inseguridad. Pongámonos de acuerdo en esos grandes temas que nos unen a todos. La Asamblea aprobó un acuerdo a favor del llamado del Papa. Es una ventanita al diálogo. Hay que explorar el diálogo, nadie dice que sea fácil. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Omar Moradía, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y recuerden, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya tenemos muchos comentarios aquí, ya venimos. Venga. Usted está